Atención, jubilados. ¿Se extiende la moratoria hasta 2027? Qué pregunta, ¿eh? Es la pregunta de estos días. Hoy teníamos un contador en Crónica. 120 días quedan para que vos puedas tramitar tu jubilación. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué soy tan alarmista? Porque se está terminando el plazo dispuesto por la 27705. Es el plan de pago de deuda previsional votado en el 2023. En marzo, exactamente el 23 de marzo, se termina. Y entonces ahí tenemos una cifra crítica, que es 9 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 varones no van a poder acceder a la jubilación. Sin embargo, hay una esperanza, Ernesto. Sí. Tenemos un proyecto de ley que han presentado desde Unión por la Patria, que se trataría, ahora lo vamos a preguntar, porque tenemos en línea a uno de los impulsores, Leopoldo Muró, el diputado Leopoldo Muró, y le vamos a preguntar de qué se trata esto y cuáles son las viabilidades justamente para que esto pueda salir antes de marzo, cuando se termina la moratoria. Buenas tardes, acá Tamara Besares, Ernesto Díaz, los saludamos. ¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlos. ¿Cómo andan? Muy bien y preocupados, ¿no? Porque es un tema realmente que nosotros hoy le contaba en la previa de este programa que estuvimos hablando y yo le decía, nosotros hacemos el consultorio en vivo para los jubilados y las jubiladas y la preocupación es esta, ¿qué va a pasar con la moratoria? Y se lo pregunto a usted, ¿qué va a pasar con la moratoria vigente? Bueno, ustedes lo acaban de contar al aire. En el mes de marzo, por una iniciativa del gobierno de Milei, se caen las moratorias, no va a haber más moratorias. Y como ustedes también describieron, esto significa que 1 de cada 10 mujeres solo va a poder jubilarse, o sea, 9 de cada 10 no, y 3 varones sobre 10 podrán jubilarse, pero 7 no. Pero lo importante de esto es lo siguiente. Nosotros, por supuesto, estamos presentando un proyecto de ley para que se prorrogue 2 años más la moratoria. Pero lo importante, antes que nada, es aclararle a la gente que nos está escuchando y viendo que esto no es darle gratis a los que no laburaron, como se ha dicho por ahí, la posibilidad de jubilarse. Esto es darle la oportunidad a quienes han trabajado y no se le han hecho aportes de que se jubilen. Y le voy a dar una cifra concreta. En la última moratoria se jubilaron aproximadamente 1,5 millones de personas. Solamente 800.000 no habían hecho aportes, que en general eran mujeres, porque usted sabe que en el pasado a las mujeres, a pesar de que hacen tareas de cuidado en el hogar, que muchas veces representan mucho más esfuerzo que hace el hombre trabajando afuera, no se la jubilaba. Pero el resto sí tenían aportes. Y los que hasta marzo del año que viene están en condiciones de jubilarse, por ahí tienen 29 años, pero si se mantiene, o mejor dicho, si se cae la moratoria, aún con 29 años de aporte no se podrían jubilar. Entonces nosotros en la ley que estamos planteando, no solamente prorrogamos por 2 años más la moratoria, sino que le decimos. Consultarlo también, digo, lo principal en este caso es saber cuánto tienen que pagar de moratoria. ¿Está calculado esto? Porque, bueno, es lo principal en este proyecto de ley que está impulsado por usted. A ver, precisamente iba a eso. Esta iniciativa que estamos presentando, a diferencia de las otras leyes de moratoria, no está subsidiada. Bien. Y la verdad la cuota es un poco más cara. Es de aproximadamente el 29% del mínimo imponible, que es el valor sobre el que un empleador puede hacer los aportes. Sí. En plata esto significaría que la deuda a pagar para comprar los años que te faltan es de aproximadamente 24.000 pesos al mes. O sea, por ejemplo, un año a valores de hoy, un año para comprar, si te falta un año para llegar a los 30, te costaría 296.000 pesos. ¿Pero esto por qué? Porque el que quiera comprar años para poder jubilarse va a tener que pagar lo que aporta el empleador y lo que aportaría él como trabajador. Sí.
Ahora, usted me dirá, bueno, pero ¿por qué eso? Bueno, para mantener el superávit fiscal o el equilibrio fiscal, pero además porque hay una cosa que es perversa. Ahora, Leopoldo, lo paro con esto. Hay algo en la ley bases que dice usted mucho, que me gustaría que se lo contara acá a los y a las televidentes de Crónica, que tiene que ver con esto, que la ley bases los perdona a los empleadores, ¿no? Exactamente, dice textualmente lo siguiente, es una línea. Artículo 77, inciso C de la ley base de mi ley. Condonación de la deuda por capital e intereses cuando aquella tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino al subsistema de la seguridad social que se detallan a continuación. ¿Qué significa esta perversidad? Que los empleadores, empresarios, patrones, dueños, como usted quiera llamarlo, quedan exentos de la obligación y descondonan las deudas. Ahora, si el trabajador quiere pagar él esas deudas para poder jubilarse, no lo dejan, si le dan de baja la moratoria. ¿Qué nivel de consenso tiene este proyecto? Porque eso también es importante, ¿no? A veces duermen los proyectos de ley en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Después tenemos un presidente que se dedica a vetar las leyes que se aprueban. Es muy importante la pregunta. Antes que nada quiero aclarar lo siguiente. Los que no se puedan jubilar, si es que no logramos imponer este proyecto, van a caer en lo que se llama la PUAN, que es la Prestación Universal para Adultos Mayores. Pero eso, ¿sabe qué significa? Que van a cobrar, o mejor dicho, sí, van a percibir en haberes solo el 80% de la mínima. O sea, van a estar por debajo de la mínima, un 20%. Y hoy sí la mínima, que es de 329, con el bono congelado de 70.000 pesos hasta el diciembre del 2025. Terrible, terrible la situación en que eso quedarían. Está por debajo de la línea de pobreza. Pero si usted indigencia se tiene que acoger a la PUAN porque no hay más moratoria, va a cobrar solo el 80% de eso, o sea que no va a estar debajo de la línea de pobreza, pero va a estar debajo de la línea de indigencia. Pero Leopoldo, para esto, vos juntás los votos, porque la realidad es que hoy el quórum quedó deshecho. El quórum, a ver, si vos no tenés la colaboración de parte del radicalismo, de parte del Encuentro Federal, e incluso de alguna parte de otros bloques provinciales que ahora están absolutamente independientes. Sí, que están volátiles, por decirlo así, en el Congreso, va a ser difícil que esta ley se pueda imponer. Ni siquiera sé si vas a poder tener dictamen, ¿o me equivoco? A ver, vamos a hacer dos intentos. Ahora, teóricamente, se tiene que tratar la ley de presupuesto. Sí. ¿No? Sí. Muy bien. Y ficha limpia. Entonces nosotros, ¿cómo? Y ficha limpia la semana que viene, ¿eh? No, pero no mezclemos. Ah, bueno. Vamos primero al tema de los jubilados. Está bien. Se tiene que tratar ley de presupuesto. Sí se trata, porque pareciera que el Ejecutivo no quiere ley de presupuesto para seguir gobernando sin presupuesto o con el presupuesto del 2023, del 2023. O sea, un presupuesto que está absolutamente dibujado después de la inflación que hubo del 2023 en adelante. Pero se puede agregar ahora. Se trata la ley de presupuesto. Esto nosotros lo hemos propuesto en un artículo del presupuesto. Ah, perfecto. O sea, para que salga rápido. Claro. Si la semana que viene o la otra se trata la ley de presupuesto, esto que estamos conversando lo incluimos en un artículo de la ley de presupuesto. Pero si no se trata, a la vez hemos presentado en mesa de entrada del Congreso un proyecto de ley para que el 1 de marzo, cuando se retome las sesiones ordinarias, se trate esto. Vos me preguntás qué voluntades vamos a juntar. Bueno, yo creo que vamos a juntar muchas voluntades. Primero te digo porque esto no altera el equilibrio fiscal, no van a tener ese pretexto. Y en segundo lugar, porque haremos difusión de todo esto, y en cada provincia los jubilados, o las personas, mejor dicho, no los jubilados, las personas en condiciones de jubilarse, pero que si no se mantiene la moratoria no podrían hacerlo. Bueno, tendrán que ir a hablar con los diputados de los distintos partidos, etcétera, para explicarles la situación en la que se van a encontrar
a aquellos que no puedan jubilarse, sobre todo las mujeres. Y yo creo que vamos a ir sumando consenso. Esto ya lo vamos a ver, si se trata de la ley de presupuesto dentro de 2 semanas, ya vamos a comprobar si tenemos o no ese consenso. Dicho sea de paso, si se cae la moratoria en estas condiciones, la edad jubilatoria de las mujeres, que parecieran las más castigadas, pasa de 60 a 65 años. Sí, señor. Bueno, Leopoldo, esperemos que se pueda llegar a algún consenso en el Congreso. Te mando un abrazo y seguiremos viendo cómo sigue esta ley, cómo sigue primero el presupuesto y luego cómo sigue este proyecto. Gracias por trabajar por los jubilados y las jubiladas, ¿no? Desde acá, todos los días hablamos muchísimo de este tema. Pará, yo te despedí, que te quiero hacer una pregunta más, me parece. Acá hay más gente que quiere... Pará, Leopoldo, no yo cortes no corté, yo te despedí, me están diciendo que quieren hablar con vos. Te quieren mucho acá, me parece. Hay mucho alfonsinista dando vueltas. Digo, más allá de la moratoria, le quería preguntar a Leopoldo, ¿cómo ve la situación actual de los jubilados después de que el gobierno de Javier Milei decidió congelar, digamos, lo que es el bono? También se dio de baja lo que tiene que ver con el aumento a los jubilados. Mira, yo te voy a decir algo que le puede resultar a algunos como una exageración de un opositor. Pero ustedes tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Javier Milei cree, está convencido, lo ha dicho incluso en reuniones del círculo íntimo, y a veces se le ha escapado a otro funcionario del gobierno públicamente, que solo hay que atender desde el punto de vista laboral a las personas hasta 35 años. La teoría de él y de ellos es que las personas que tienen más de 35 años están fuera del sistema y del mercado laboral. Ellos dicen porque no han aprendido la tecnología acá moderna. Acá quedamos todos afuera, le digo, Leopoldo. Los que que acá quedamos todos afuera, entonces, los que estamos acá en el canal, la mayoría tenemos arriba de 35. Bueno, pero que por eso te digo que suena exageración, pero es así, porque ellos dicen, los de 35 para arriba no saben manejar la nueva tecnología, no saben trabajar remotamente, y además son una carga porque los vamos a tener que jubilar. Es decir, ellos toman a los adultos mayores como una carga. Mirá, ustedes se van a acordar porque fue famosa la frase. Sí. Una vez la llevaron, creo que al programa de Mirta Legrand a Mondino, la ex canciller. Sí. Y en un momento dado le preguntan por los créditos a los jubilados. Terrible ese momento, recordalo, por favor. Y ella que contestó, dijo, ¿y para qué le vamos a dar créditos si se van a morir? Sí, claro. Vergüenza. Lo que Bueno, pasa quieren hacer Leopoldo, con los acá, adultos mayores, no solo con los jubilados, permitime con que los sea- adultos mayores, un genocidio social. está bien, pero pará, Por Leopoldo, eso- permitime que sea abogado del diablo. Pero para esto el concepto del genocidio Está bien. social ¿Cómo no? lo están Pero utilizando todos. paren porque el están arco político, todos tienen cierto consenso acá, permítanme que yo rompa ese consenso. A Lo que ver. estoy diciendo, a ver qué opina vos, Leopoldo. Lo que yo estoy diciendo es, bien, vos decís que tiene que haber una moratoria general para los jubilados, que todos sabemos que es un derecho, las jubilaciones en la Argentina son de miseria. Ahora, el sistema jubilatorio en sí, ¿cómo se va a sostener a futuro? Cuando vos tenés cada vez jubilados que viven más y trabajadores que son menos formales y por lo tanto ingresan menos al sistema que lo sostiene a los jubilados. ¿Cómo va a ser eso en el largo plazo? Por ejemplo, eliminando las exenciones que muchas empresas tienen de no pagar las contribuciones sociales o el IVA. Porque vos sabés que el sistema jubilatorio no solo se sostiene con los aportes de los empleadores y los aportes del empleado. El sistema jubilatorio se mantiene también por la derivación de porcentaje de los impuestos Lo sé. que se pagan, ganancias, etc. Una Si vos reforma. seguís dándole exenciones a los galperín de la vida para que no paguen impuestos, obviamente va a entrar en crisis no solo el sistema Sí. jubilatorio, sino toda la economía. Estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos, Leopoldo, pero a ver, otra Una pregunta te reforma hago. impositiva Me pongo, está bien, plantea pero me Leopoldo. pongo otra vez en abogado del diablo. Está bien, entiendo lo que decís. Ahora bien, vos decís, subámosle los impuestos a los más ricos que tienen exenciones impositivas Sí. para, de esa manera, sostener el sistema jubilatorio. Pero la realidad es que hoy, por la naturaleza del empleo, si vos le subís los impuestos a los más ricos, se van del país y te dejan un tendal de desempleados que hacen que vos tampoco puedas seguir haciendo sustentable el sistema. Y ¿O me empresas equivoco? extranjeras también. Bueno, No, Lo mismo, a ver, Vos vamos tenés por gente, partes. vos tenés, hoy en la Argentina vos tenés
Te entiendo lo que decís. Me seguís a lo que voy, ¿no? Sí, lo entiende, Sí, pero a te ver, entiendo, Leopoldo. pero yo te quiero decir lo siguiente. Los que tienen empresas vinculadas al consumo, si vos tenés una economía que funciona, ¿por qué se van a ir? Ahora, Y porque el factor además de... tenés que agregar la inmensa cantidad de recursos que tiene la Argentina, que si los movilizamos en materia de petróleo, gas, minerales, incluso hasta agua potable, etcétera, es una riqueza que supera largamente la de cualquier país, con excepción de Brasil, de América Latina. Ahora, lo que no tenés que hacer con esa riqueza es lo que quiere hacer Milei, que quiere entregar los recursos naturales más la ganancia de esos recursos naturales. Porque a los 4 años te permite con el RIGI que vos te lleves el recurso y te lleves la ganancia del recurso. Así no va. Diputado, cuando usted menciona esta reforma impositiva, por llamarlo de alguna manera, de terminar con las exenciones de algunos sectores y demás, esto se lleva un tiempo, no es una cosa de hoy para mañana, y hay una urgencia en solucionar la situación de los jubilados. Cuando le plantearon esto en la ley, el gobierno la vetó porque dijo, no me dicen de dónde voy a sacar la plata. Ahora, aquí, lo único posible sería una reasignación de partidas presupuestarias. Bueno, ¿de dónde sale la plata para ese financiamiento de los jubilados? Mira, creo que sos expósito, ¿no? Sí. Mira, en este momento en el Congreso hay un pequeño librito donde vos tenés enumerado lo que se llaman gastos tributarios. ¿Qué es gasto tributario? Lo que no cobras en tributo. Desde lo que no paga Tierra del Fuego, por ejemplo, hasta lo que no paga Galperín, hasta lo que no pagan algunas empresas periodísticas en materia de contribuciones o cargas sociales y IVA. Es inmensa la cantidad de sectores que están beneficiados por esas exenciones. Vos eso lo podés poner en marcha inmediatamente con una ley. Eliminás, yo no digo toda, por ejemplo la de Tierra de Fuego es para estudiarlo, porque si vos las eliminás abruptamente está dejando a mucha gente sin laburo. Sí. Entonces, cada cosa tiene que ser examinada. Pero que hay recursos, Hay salidas. hay recursos. Mirá, tanto había recursos que se pasaron durante todo este año diciendo no hay plata para los jubilados, no hay plata para las universidades, y resulta que de la noche a la mañana con un DNU nos quisieron contrabandear 100.000 millones de pesos de gastos reservados para espiarnos. Pero no nos jodamos más, no es que no hay plata. Ahora, La asignan para lo que ellos quieren. Sí. diputado, en esta asignación de recursos, esta semana trascendió en los medios de comunicación lo que dijo el titular Mariano de los Heros en una entrevista radial. No sé si pudo escucharlo, pero al Congreso llegó este rum de el avance de la edad jubilatoria a los 70 o a los 75 años y el premio hacia los jubilados aportantes. Y esa última parte no te escuché bien, perdóname. El titular del ANSES, Mariano de los Heros, dijo que hay que premiar a los trabajadores, a los jubilados que trabajaron y aportaron de 30 a 35 años. ¿Hay algún proyecto de ley, algún run en el Congreso de que se pretende una reforma previsional subiendo la edad jubilatoria y también cambiando las condiciones para que se puedan jubilar los argentinos? No, a ver. Lo que hay es, el proyecto de ellos es mantener la moratoria, eliminar la moratoria, con lo cual automáticamente hacen que todos los que desde ahí en adelante se jubilen en el caso de las mujeres con un aumento de la edad de 60 a 65 años, y en el caso de las mujeres y varones con una jubilación que, te reitero, es del 80%. 80% de la mínima. Sí. Y vos sabés que la mínima está integrada por la mínima propiamente dicha, más el famoso bono de los 70.000, que dicen que lo van a mantener hasta diciembre del 2025. En diciembre del 2025, 70.000 pesos no te van a alcanzar ni para pagar el boleto colectivo. Qué gráfico, pero qué cierto. Sí, realmente eso hemos escuchado, eso lo ha confirmado también en la Comisión de Presupuestos Mariano de los Heros, y parece que la única salida para las jubilaciones es indexarlas mes a mes con el índice de precios de consumidor. Ese sería el único aumento, un aumento de un 3, un 2% que van a tener mes a mes los jubilados, ¿no? Sí,
que no recuperarías lo que perdieron, como no lo están recuperando los salarios, pero bueno, más o menos pelearías como gato panza arriba. Porque, a ver muchachos, ¿qué está pasando en este momento? La inflación baja nominalmente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El Sí. número de inflación nominalmente baja. Sí. Aparentemente Ahora, sí, está bajando. se produce un fenómeno que nadie entiende y nadie explica. Baja nominalmente la inflación, pero sigue cayendo el consumo, cuando en realidad debería Sí. ocurrir al revés. Si baja la inflación, debería aumentar el consumo. El problema es que baja la inflación nominalmente, pero no aumentan los ingresos de los argentinos, Exacto. siguen bajando. ¿Por qué siguen bajando los ingresos de los argentinos? Porque ese número de inflación está vinculado a los precios del IPC del año 2004. Sí. Pero, ¿qué es lo que aumenta? Los servicios públicos El transporte. aumentan descomunalmente, las Sí, prepagas. Mira, yo hoy a la combustible, mañana fui a hacerme atender por una cuestión de salud, digamos, una pavada. Sí. En las prepagas, este año aumentaron 78% por encima de la inflación. 78% por encima de la inflación. Sí. Entonces, claro, te dicen, no, bueno, pero el fideo está más barato. Sí, está más barato el paquete de fideo, pero está muchísimo más caro el boleto del colectivo, el boleto del tren, la boleta de luz, la boleta de gas, Eso- etc. eso- Entonces yo no puedo comprar eso ese es fideo, innegable. por más que esté más barato. Eso es innegable, pero el kirchnerismo, digo, yo te nombraba recién como alfonsinista porque lo sos, históricamente así lo sos, pero digo, vos integraste durante muchísimos años lo que fueron los diferentes gobiernos del kirchnerismo. ¿Por qué el kirchnerismo nunca hizo una ley de esta naturaleza en los 16 años de gobierno? Una ley referida que a las moratorias. Claro, una ley que fuera una ley integral, que no fuera un parche, porque la realidad es que el kirchnerismo lo que fue haciendo son parches sobre parches. ¿Por qué no hizo una ley integral? Ahí discrepo con vos. Sí, No A ver, estaba el si índice vos de me decís- inflación. Espera que me conteste, por favor, el diputado, no me contesten ustedes. Si vos me decís que no hubo actualizaciones, sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández, que vos sabés que no era un gobierno kirchnerista, no nos vamos a, como Bueno, decía Perón, no nos está bien. vamos a vender. Dale, Bueno. te lo tomo, dale, pero está bien, pero bueno, en ese gobierno no hubo Si actualización. vos me decís que no hubo actualizaciones adecuadas, podemos coincidir. Ahora, la que inauguró en la Argentina la inclusión de millones de compatriotas, no solamente en las jubilaciones, sino en las mejores jubilaciones que tenía América Latina en valor dólar y en la mayor cobertura que tenía América Latina en cantidad de gente que estaba cubierta por la seguridad social, no hay duda que fue el gobierno de Cristina Kirchner, pero no hay Eso no hay ninguna duda. duda. Por eso te pregunté orgánica, porque eso era un proyecto que se llevó adelante como una reparación histórica a los jubilados, que muchos de ellos habían tenido empleadores que no les pagaron, o habían tenido vidas en las cuales no habían podido, digamos... Pero pará. Pero no habían podido ingresar al fisco lo que tenían que ingresar para jubilarse, eso lo entiendo. Ahora, en los hechos, la realidad es que eso fue un parche, porque no fue un modelo sustentable, si no, no estaríamos discutiendo esto ahora. No es que no fue un modelo sustentable, el problema fue que ganó Macri primero y después Milei. ¿Qué modelo sustentable o no modelo sustentable? No, y además, Ese fue el problema que tuvimos. Y Macri primero nos endeudó en 45.000 millones de dólares, más lo que nos endeudó con el sector privado, porque siempre hablamos de la deuda con el fondo y nos olvidamos de la otra. Y Milei ha llegado al gobierno y le ha dicho a los patrones o a los empresarios, muchachos, yo les condono todo lo que ustedes no le aportaron a los trabajadores. Y a la vez le impido a los trabajadores comprar los años para jubilarse. A ver, ¿por qué? Porque hay un modelo de pobreza planificada, muchachos. Ellos quieren estratificar, congelar, y eso incluye a los jubilados naturalmente a la cabeza, pero no solo a los jubilados, un bloque de pobreza del que ya no nos podamos mover más, para que seamos Ecuador, para que seamos Guatemala, para que seamos Honduras, que tienen una inflación relativamente baja y una pobreza descomunalmente alta, tan alta que van caminando kilómetros y kilómetros a ver si llegan a la frontera de Estados Unidos pasando por México porque se mueren de hambre. Ese Sí. es el país que ellos quieren porque este modelo económico no le calza a 47 millones de argentinos, necesitan tirar 25 millones al océano.
Pero como eso es materialmente imposible, tirar 27 millones para que se ahoguen en el Atlántico, lo que están haciendo es consolidar un bloque de pobreza descomunal. Entonces, le sacaron a los trabajadores el 50% de sus ingresos y ahora viene el Milei y te dice, no, pero están mejor, están con... Sí, Están volando ¿qué, los ¿qué es lo que salarios? está mejor? Las jubilaciones ¿El 50% se lo vuelan. devolvieron? No, no se lo devolvieron. Por eso baja la inflación, pero la gente se sigue muriendo de hambre. Ahora, porque no le devolvieron lo que le sacaron. Leopoldo, el Congreso tuvo también herramientas para mejorar un poquito más las jubilaciones. Sé que, bueno, tampoco hubiese pasado el filtro del veto, ¿no? Pero en su momento hasta se discutieron jubilaciones parecidas a la canasta básica del adulto mayor. Hoy estamos hablando de casi 1 millón de pesos para el adulto mayor y tenemos jubilaciones de indigencia de 200.000 pesos. ¿En algún momento se lo replantearon esto de necesitamos un aumento de emergencia? Hoy tenemos un gobierno que lo permite, pero desde el bloque. Pero por supuesto, a ver, nosotros desde el bloque de Unión por la Patria, que es la única y verdadera oposición, nosotros promovimos un intento de modificar, ¿cómo se llama?, el presupuesto para las universidades. Lo vetó el presidente. Logramos el número para aprobarlo. Después llevamos adelante un intento para mejorar la fórmula de jubilación. El presidente lo vetó con la complicidad de la oposición que no se opone, Sí. digamos, por llamarlo de alguna manera. Lo único que pudimos lograr es la derogación de los 100.000 millones de pesos que querían en gastos reservados para espiar a toda la Argentina o para financiar al Gordo Dan y sus amigos. Y bueno, y ahora estamos haciendo el intento de que no se caiga la moratoria. Sí. El martes que viene, pasado mañana o dentro de 2 o 3 días, vamos a intentar que no quede en pie el DNU, que nos volvería a endeudar a los argentinos De la hasta deuda. Pero el no límite de lo imposible, porque quieren darle patente de corso Sí. a Sturzenegger y a Caputo para que vuelvan a hacer lo que hizo Sturzenegger en la época de la Rúa, cuando llevó adelante el megacanje, y Caputo en la época de Macri, cuando nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Ahora Diputado. quieren repetir la historia. Diputado. Y entonces dictaron un DNU para darle las manos libres para que tengan patente de corso y vuelvan a endeudar a la Argentina hasta niveles insoportables. Sí, O sea, diputado. nosotros hacemos todo lo que podemos. Sí, pero los jubilados no están mal con Milei. Los jubilados vienen de hace muchos años, ¿no? Con jubilaciones que no son dignas. Digo, en algún momento también está bueno hacer algo de autocrítica, porque si no parecería que los jubilados están mal ahora y que antes estaban bien. Tenemos todas las voces acá, Leopoldo. No. A ver, yo coincido con vos en que cuanto a los ingresos de los jubilados Sí. han pasado distintas etapas. No hablemos de siempre, sino de distintas etapas. Hubo una etapa, te guste o no te guste, la quieras o no la quieras a Cristina Kirchner, hubo una etapa, que fue la etapa del gobierno, que fue del 2003 al 2015, que los jubilados fueron aumentando sus ingresos y llegaron a tener en un momento dado el equivalente casi a $500 en las jubilaciones mínimas. Eso están los números, pero además está en el bolsillo de los jubilados que vivieron esa época. Pero también dijo... Y además se llegó a tener Leopoldo, el 98% de cobertura jubilatoria en la Argentina. Leopoldo también Después dijo... vino, sí, efectivamente, un proceso de declinación de los ingresos. Sí. También es cierto que esa declinación continuó en el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Por eso la caída ha sido brutal, porque en el gobierno de Alberto y ahora en el gobierno de Milei, con más perversidad, han caído constantemente los ingresos de los jubilados. Sí, es así. Cristina dijo en una oportunidad, cuando era gobierno, que no podía entregar el 80% móvil. El 82. El 82% móvil. Se explicó también, ¿no? Sí, no podía. No, le estoy preguntando a él. No daban los números. Pero mientras tanto ella juntó Y ahora sí en el dan los Fondo de números. Sustentabilidad del ANSES, que lo liquidó Macri inmediatamente en la timba financiera, ella juntó $60.000 millones, era lo que sostenía no solamente los mejores salarios de los jubilados en América Latina, sino que financiaba proyectos de desarrollo en Argentina. Escúchame, la última gran obra pública en la Argentina que se hizo, ¿cuál fue?
la gran, pero gran mega última obra pública. Bien, Leopoldo. El gasoducto, ¿no? El gasoducto. Sí. Bueno, muy bien. Sí. Que es el que ahora te va a permitir llevar gas a San Pablo, que es el polo industrial más grande de América Latina. Bueno, ¿quién hizo ese gasoducto y cómo se hizo? ¿Sabés cómo lo financiamos ese gasoducto? Ni con deuda externa, ni aumentándole a la gente la presión impositiva, ni sacándole plata a los jubilados. Con el impuesto a las grandes fortunas. ¿Vos te acordás? El lío que se armó en la proyecto Argentina. de Máximo Kirchner. Que fue un proyecto de Máximo Kirchner, efectivamente. Con el impuesto a las grandes fortunas, que algunos no quisieron pagar, algunos de los cuales el otro día sí fueron a pagar $40.000 a una cena de la Fundación Faro, Sí, que es la fundación lo de los que dijimos dicen acá. que son el brazo armado de Milei. Hay dos Ahí no, jugadores- no protestaron. Lo contaba. hay dos Ahora, jugadores de cuando en fútbol. cuando en plena pandemia, muchachos, le pedimos a esos tipos que pusieran algo de sus fortunas, primero para atender la situación sanitaria y segundo para financiar la obra pública más importante de los últimos 20 años en la Argentina y que nos va a dar muchísimos dólares en el futuro inmediato, Sí. pataleaban, iban a los tribunales, se presentaban. Sí, sí, claro. Ahora- Dos jugadores de Bueno. fútbol muy importantes. Dos jugadores de fútbol muy importantes. No sé si lo recordás, Leopoldo, que uno era jugador del pueblo, no sé qué, no quería pagar impuestos. Bueno, sí, Así que es. Natalia, No, que sí, a ver, como Leopoldo, como oposición, ¿cómo explica hoy que Javier Milei siga teniendo un alto índice de imagen y de apoyo del gobierno? Mira, yo no sé si es alto o no, medianamente alto, la verdad, yo no sigo las encuestas. 53%. Sí es cierto, y debo reconocerlo, que todavía tiene un respaldo importante. Oscilante, ¿no? Porque si hablábamos, esta entrevista la teníamos hace 2 meses atrás, probablemente estaríamos preguntándonos cómo había caído tan fuerte Milei en tan poco tiempo, ¿verdad? Ujú. Ahora parece que hay un repunte. Y hay un repunte porque efectivamente se ha generado el espejismo de que esta calma financiera, este veranito financiero, estabilizó la economía. Yo esto lo viví con Martínez de Oz, pasó exactamente lo mismo con Sí. la tablita. Hubo un tiempo donde la tablita dio la sensación de que había estabilidad económica. Lo vivimos, ustedes que son más jóvenes también lo compartieron conmigo, en la época de la famosa convertibilidad. Parece un que quedó, tiempo sí. donde había sensación de estabilidad económica, por supuesto después voló todo por el aire. Y bueno, ahora estamos en una situación similar. Hay un espejismo. ¿Qué es un espejismo? Bueno, la gente cree, viene atravesando el desierto y cree que hay un oasis de Ahora, agua por delante. Leopoldo, le voy a Y hacer tiene la una... esperanza de llegar a tomar esa agua. Sí, el Y desierto cuando que dejó llegan a ese Alberto, lugar se ¿no? encuentran con que no hay agua, sino más arena. Leopoldo, una última consulta para cerrar el tema de jubilaciones. Nosotros, como le comenté, acá vamos a seguir haciendo el consultorio con las preguntas de la gente, pero algo que su bloque no votó a favor fue la eliminación de las jubilaciones de privilegios. ¿Cómo se le explica a la gente que en realidad se votara en contra esa medida que bastante es bancada por el pueblo, ¿no? Por lo que estuvimos consultando en la calle, le digo. No, a ver, primero hay que decir que jubilaciones de privilegio en la Argentina quedan pocas. Las tienen el cuerpo diplomático, bueno, por supuesto los jueces, porque no es que tengan jubilaciones de privilegio, además tienen el privilegio, muchos de ellos, otros no, porque se incorporaron después, pero de no pagar ganancias. Que eso ya es un privilegio importante. Los legisladores no tenemos jubilaciones de privilegio. Sí hubo jubilaciones de privilegio en el pasado para los legisladores. Hace muchos años atrás, vos eras diputado un día y te jubilabas con una jubilación de privilegio. Los legisladores ahora nos jubilamos como cualquier mortal de la tierra. Tenemos que tener los años de servicio, tenemos que tener la edad jubilatoria, no importa si pasamos un día, un año o 100 años en la Cámara de Diputados, tenemos que reunir todos los requisitos. Claro, alguien dirá, sí, pero cobran jubilaciones mejores que el resto. Sí, es cierto, porque también tenemos ingresos que son distintos al resto, pero no tenemos ingresos que sean
muy diferentes a los que tienen, por ejemplo, empleados jerárquicos medios de la actividad privada. Yo te puedo asegurar, incluso en la propia Cámara de Diputados, Sí, hay lo que pasa secretarios es que- de comisión, directores de la Cámara que cobran muchísimo más que un diputado. Sí, lo que pasa es, Leopoldo, la gente que nos mira, la mayoría cobra 200.000 pesos por mes, entonces, Sí, ya bueno, lo sé. esto es lo que genera quizás esta discusión, ¿no? Que da para un debate más profundo y nos estamos quedando sin tiempo. Le agradezco muchísimo, la verdad, nuestra charla. Espero que este proyecto de ley pueda salir cuanto antes, porque en marzo, la verdad, tenemos una fecha límite que hay que saberla sortear. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes por la paciencia, que les vaya muy bien y un gran abrazo a todos. Gracias.